Buenas tardes a todos. Reciban una cordial bienvenida en Cierre y Exportadora al webinar Segmentación y Target en los agronegocios desde la sede de Madre de Dios. Comentarles que tienen acceso al cuadro de chat en donde podrán realizar sus preguntas que serán contestadas al final de la ponencia. Le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jordan Deza, jefe de sede desde la sede desconcentrada de Madre de Dios de Cierre y Exportadora para comenzar este webinar. Buenas tardes, ingeniero Deza. Buenas tardes, Cristina, y a todos los presentes. Hoy día vamos a tocar un tema importante en el tema de mercadeo, ¿no? Esta tarde vamos a hablar sobre la segmentación de mercado, muy importante cuando pues estamos en un trajín de lanzar un producto, en un trajín de muchas veces cuantificar la inversión que hay que hacer con respecto a nuestro producto, si la inversión que vamos a realizar va al grupo adecuado, de si ellos son realmente nuestros clientes o no. Entonces es una parte muy crítica al momento de muchas veces de hacer incluso un plan de marketing. Vamos a tratar algunos temas que incluye la segmentación, alcances, posicionamiento, vamos a tocar un poco de niveles socioeconómicos, ¿no? En cuanto a la segmentación, vemos que este es solamente un primer bloque de todo un grupo de tres que son importantes, ¿no? La segmentación es encontrar básicamente conductas o cuestiones homogéneas en un grupo heterogéneo. Si, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas al cual yo quiero dirigir mi producto, que quizás esté en un determinado distrito, pues en este distrito hay una heterogeneidad de personas con distintos hábitos, distintos temas conductuales, y justamente la segmentación es poder homogenizar, hacer grupos que tengan estas características, valga la redundancia, homogéneas, que sean iguales. Entonces, a ese grupo, una vez que yo ya lo he homogenizado, lo he identificado, recién yo aplico lo que vendría a ser ya el posicionamiento, ¿no? En el medio de eso está el alcance, que es justamente cuando yo voy a homogenizar mis grupos, yo tengo que identificar qué segmento en realidad me conviene al final, ¿no? Porque como en todo, se tiene que priorizar, ¿no? Muchas veces te van a salir quizás 10 segmentos, 8 segmentos, 9 segmentos, y la idea no es, en una primera instancia, poder entrar en todos los segmentos. Muchas veces hay que priorizar y muchas veces hay que empezar con un segmento, quizás, ¿no? Con un segmento. Pero más adelante vamos a ver cómo es que nosotros podemos identificar, o mejor dicho, priorizar ese primer segmento, ¿no? Y una vez ya aterrizado, elegido el segmento que yo requiero, personas con unas determinadas actitudes, costumbres, recién hago el plan de acción, que es el posicionamiento, definir la propuesta de valor en ese segmento que yo estoy anhelando o queriendo ingresar, ¿no? ¿Ya? Hay principales variables dentro de la segmentación de mercados. Hay dos mercados de consumidores, el B2C y el B2B, ¿no? En el B2C lo normal es que podríamos identificar cuestiones de geografía, ¿no? Dentro de ellos están país, ciudad, zona urbana, ¿no? Luego otro ítem de demografía, donde podemos encontrar nivel de ingresos, sexo, generación, estado civil. Dentro del grupo de psicografía están los estilos de vida, personalidad. Dentro del tema del comportamiento, la tasa de utilización, la fidelidad, el concepto, los beneficios buscados, comodidad, valor, seguridad, que es lo normal que se pueden, las variables que nosotros podemos poner dentro de nuestra segmentación, dentro de un mundo B2C, ¿no? Es lo usual, ¿no? Y deberíamos tenerlo como base cuando vamos a hacer esa segmentación, por ejemplo, cuando tengamos una barrita de chocolate, por ejemplo, y queremos meterlo
a un tipo, a un mercado de retail, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando tenemos en las negociaciones interempresariales, ya vendría a ser el B2B, hablamos de el tema también, variables como la geografía, dentro de ello, la región, país, zona urbana, la firmografía, qué tamaño de empresa, ¿no? Por ejemplo, ahora se viene una rueda de negocios en el Salón del Cacao y muchas veces el cliente, ¿no? Que viene acá al país a poderse reunir con una organización, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una cooperativa, valida mucho el tamaño de la organización, de la empresa, de la cooperativa, ¿no? Porque da un impulso a que va a responder a la demanda, ¿no? Que va a poder tener la capacidad, ¿no? Entonces, la firma es muy importante, ¿no? Ahora, el modelo de compra puede ser una compra centralizada, descentralizada, pueden aplicar políticas de compras, ¿no? Muchas veces dentro del modelo de compra, dentro de las políticas, en el B2B, vemos algunas cuestiones de certificaciones muy importantes, ¿no? Como el tema de certificaciones de no fraude, y temas, por ejemplo, que tengan que ver con el aseguramiento de que no haya, por ejemplo, peligros de ingreso de productos extraños dentro del contenedor, como se ha visto en otros casos de que se han encontrado cargamentos de droga en contenedores, ¿no? Esas cuestiones de cuán seguro es tu empresa y si la política incluye candados a ese tipo de riesgos, también lo valoran las empresas, ¿no? Por el comportamiento, ¿no? El tema de volumen, la frecuencia, la actitud frente al riesgo, tiene mucho que ver en las negociaciones B2B y los beneficios buscados, ¿no? La calidad del producto, la relación, el servicio, el precio, y, y lo que más buscan en los temas de B2B es justamente esta relación a largo plazo. Por ejemplo, traigo a modo de ejemplo una segmentación de la generación Y o la generación de los millennials, ¿no? Los nacidos en 1981 al 96 en los Estados Unidos. Este es un estudio que hizo Boston Consulting Group, ¿no? Y analizó y encontró 6 segmentos dentro de este mundo, de esta generación de los millennials, ¿no? En el cual me incluyo. Pero bueno, este está enfocado al mercado de los Estados Unidos y vemos que hay un 29% que se identifica con el que puedo hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? Tiene esa, digamos, connotación de querer hacer un mejor lugar para vivir. Básicamente se enfoca a un sector fundamentalmente femenino, ¿no? Luego encontramos el otro segmento que tiene un 13% que es digamos, un gurú tecnológico, que está más expuestos a los que usan dispositivos tecnológicos, están publicando o están aportando, ¿no? Entonces son más un sector fundamental masculino. Luego tenemos a un 22% con la madre de la generación Y, ¿no? Que es adoro hacer ejercicio, viajar y mirar mi bebé. Son características de ese mercado, ¿no? Bueno, tienen bastante presencia en línea, pueden sentirse aisladas con los demás a causa de las rutinas diarias, ¿no? Son de mayor edad. Un 10% ya también son la generación limpia y ecológica, ¿no? Que dice, cuido de mí mismo y del mundo que me rodea, ¿no? Un poquito más conscientes de su alrededor, ¿no? Y un poco más, que se cuida a sí mismo, pero también cuida el exterior, ¿no? Luego tenemos un 11% antigeneración, dice, estoy demasiado ocupado atendiendo mis negocios, a mi familia, como para preocuparme por otras cosas, ¿no? Individuos con mentalidad local, digamos, ¿no? Más conservadores, ¿no? Digamos que se han resignado a querer cambiar el mundo, entonces tratan de concentrarse en lo suyo, ¿no? Luego hay un 10% de generación Y tradicional, que es la conexión, que tienen digamos, este eslogan de que la conexión en Facebook es demasiado impersonal, porque nos quedamos a tomar para un café, ¿no? También, ¿no? Un poco más, podríamos decir, centralizado, ¿no?
Entonces podríamos, en este breve resumen, resumir, en esta breve presentación, resumir que hay segmentos, ¿no?, interesantes, pero hay diferencias, como han visto, ¿no? Justamente en esas diferencias nos ayudan para poder nosotros identificarlos y poder bombardear, ya valga la redundancia, para presentar el producto, ¿no? En el tema de la selección del segmento de mercado, ¿no? Podemos tener en cuenta los competidores, ¿no?, la fortaleza de los competidores, la intensidad competitiva, los recursos de los competidores, conocer bien qué jugadores están en el mercado, ¿no?, haciendo un benchmarking, por ejemplo. Luego la característica del segmento, conocer el tamaño, la tasa de crecimiento, la rentabilidad de ese segmento y el enfoque de la empresa, ¿no?, los objetivos, los recursos que tiene en sí la empresa, ¿no? Por ejemplo, una forma tradicional de segmentación de mercado en el Perú es en base a los niveles socioeconómicos. Y aquí vemos cómo el nivel socioeconómico en el 2020 ha variado sustancialmente con respecto al nivel socioeconómico en el 2000. Perdón, el 2000 versus al 2020, ¿no? 20 años de diferencia, ¿no? Vemos claramente que, por ejemplo, el sector, el nivel socioeconómico C, ¿no?, ha pasado de un 20 a un 35%. Es decir, claramente que ha habido personas de nivel socioeconómico E, de un 40% se ha reducido a un 20%. O sea, hay personas que han dejado, por ejemplo, necesidades básicas y ahora apuestan por necesidades más sociales, ¿no? Por ejemplo, sentidos de pertenencia, pertenecer a un grupo social, etcétera, ¿no? Y muchas veces esas personas, como han pasado de un nivel a otro nivel, muchas veces ven un mercado por descubrir dentro de ese ámbito. Entonces, muchos productos y servicios son nuevos, ¿no? Y es por ahí que muchas, por ejemplo, campañas enseñan a cómo consumir los productos, porque precisamente se ha observado de que hay un grupo, ¿no?, fuerte que ha pasado de un nivel E a un nivel socioeconómico C, ¿no? De igual manera, en el 2021, por ejemplo, ¿no? Ya, en el 2021, por ejemplo, entre el nivel socioeconómico B y C, de un 49 ha pasado a un 46%, ¿no? Entonces, podríamos indicar que el nivel socioeconómico C ha ido, digamos, creciendo, ¿no? ¿Ya? Dentro de ello, debemos ver de este nivel socioeconómico, escarbar las necesidades de esos nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, un nivel socioeconómico, por decir E, pasó ya a dejar de ir a los mercaditos, digamos, donde que se encuentran muchas veces precios bajos, ¿no? A ya poder escatimar, no escatimar, a poder obtener productos en otros mercados, ¿no?, en otras plazas, ¿no? ¿Ya? Y ese es, por ejemplo, el diagrama de Maslow, ¿no? Primeramente es un triángulo, ¿no?, donde que las necesidades fisiológicas están, digamos, como base, pero en mayor angostura, ¿no?, en mayor amplitud, ¿no? Pero como hemos visto, ya, estos para el mercado peruano han crecido, ¿no? El mercado, el nivel socioeconómico C. Entonces las personas ya de alguna forma han satisfecho sus necesidades más fisiológicas como luz, agua, quizás un poco de seguridad, ¿no? Quizás son personas que ya se han mudado a distritos donde que hay mucha más seguridad y ya buscan un sentido de pertenencia a nivel social, ¿no? Y es muy importante conocer este aspecto, a qué nivel económico estamos, para poder también alinear nuestro producto o nuestra oferta que queremos nosotros presentar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, estos ya también son el nivel de ingreso familiar, ¿no?
dividido por nivel socioeconómico, ¿no? Desde la A hasta la E, ¿no? 5% es el nivel socioeconómico A, se considera que tienen ingresos promedios de 14.000 soles, un nivel socioeconómico B, un ingreso promedio de 7.000, y así va bajando hasta el E, ¿no? Ahora, acá hay que tener en cuenta, yo le pongo esta flechita, hay que tener en cuenta el saldo más que el ingreso familiar bruto, digamos, promedio, ¿no? Porque así como este nivel socioeconómico tiene un alto ingreso, también tiene un alto gasto, ¿no? Pagar vivienda, pagar servicios, membresías, etcétera. Entonces, muchas veces el saldo que queda es un saldo bastante corto, ¿no? Entonces no le da como para, muchas veces para poder probar nuevos productos o gastar en otras cosas, ¿no? Sin embargo, en el nivel socioeconómico C, a pesar de que el ingreso promedio es menor, mucho menor, pero el saldo muchas veces es mayor comparado al nivel socioeconómico A. Y es por ello que muchas veces el nivel socioeconómico C es más, digamos, tendido a poder consumir mucho más, ¿no? Porque le da una soltura, precisamente porque tiene que pagar un costo menor, digamos, en vivienda, tiene que pagar un costo menor en otras cosas, ¿no? Y a fin de mes tiene un saldo, digamos, un poco más holgado y le da para poder probar cosas nuevas, consumir más productos, etcétera, ¿no? Sí podría, como dicen, comprarse un Mac, por ejemplo, a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que un nivel socioeconómico no determina la capacidad de gasto, ¿no? Puede haber una persona con nivel socioeconómico A, pero por su nivel de gasto puede tener poco saldo para poder invertir o gastar en alguna un determinado producto o servicio. Sí, y también puede haber una persona de un nivel socioeconómico C que podría tener mucho más saldo para poder comprar tu producto y tu servicio, ¿no? Entonces, acá un primer hito de recomendar eliminar los estereotipos para poder presentar nuestro producto, ¿no? Hay que tener en mente de que todos son potenciales clientes para el producto que nosotros podríamos estar idealizando, ¿no? Ahora, el nivel socioeconómico podríamos ejemplificarlo en todo caso, para cerrar la idea, como esta figura, ¿no? O sea, no podemos ver a más que un simple esqueleto, ¿no? Si ahondamos más a detalle, podríamos ver el tema ya a nivel de musculatura, que podría ser los ingresos o la facilidad de poder gastar, ¿no? No necesariamente el que tiene nivel socioeconómico A puede tener la facilidad de gastar más, no necesariamente, y no necesariamente el que tiene nivel socioeconómico C tiene menos posibilidad de gastar, ¿no? Entonces, hemos visto que en sí lo que manda es el saldo que puedan tener al fin de mes, ¿no? Y es justamente la musculatura que podríamos ejemplificarlo como este tema de poder gastar, ¿no? Y terminamos, digamos, armando el cuerpo de nuestro consumidor ya con unos hábitos bien delineados, podríamos decir, ¿no? ¿Ya? Estos hábitos bien delineados no son más que los estilos de vida, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tener en mente que los estilos de vida son una gran oportunidad de poder ponerlos en nuestros productos, ¿no? Esta es una presentación, una representación gráfica de cómo han ido escalando los distintos estilos de vida, ¿no? Acá, Arellano Marketing, por ejemplo, ha estilizado hasta 6 estilos, ¿no? Donde que encontramos a los austeros con un 9% y a personas, varón o mujer, sofisticadas, ¿no? Y cómo el austero ha ido manteniéndose en el tiempo, ¿no? De igual manera, los sofisticados, ¿no? Acá vamos a ver que los sofisticados son personas que no escatiman, por ejemplo, en gastar, ¿no? No ven el tema de si hay un tema de promoción 2x1, muchas veces incluso más bien dudan de la calidad, ¿no? Y
mientras el austero sí busca productos baratos, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego tenemos al consumidor progresista, vemos que ha ido creciendo, ¿no? De 23 ha terminado al 24%, que representa el mercado, ¿no? Y son progresistas que podríamos fijarlo en un nivel, quizás, en un nivel socioeconómico alto, pero también podríamos fijarlo en un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Quizás en un E, D, C, o quizás en un nivel socioeconómico alto, como un P, digamos, ¿no? Entonces, son personas progresistas que podríamos decir que son personas muy abocadas al trabajo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el término de workaholic. Son personas que están full chamba, ¿no? Que para ellos no hay un cumpleaños, para ellos no hay, no sé, actuación de su hijo en el colegio. Ya, si tienen que hacer un trabajo y ellos están abocados al trabajo, ¿no? Entonces, ese es un mundo de esas personas. Luego están las modernas, ¿no? Que, por ejemplo, son personas que están más abocadas a ser más prácticos, más prácticas, quizás no son muy, digamos, abocados, por ejemplo, en el caso de la mujer, abocados a la cocina. Si, por ejemplo, tienen que preparar, por ejemplo, algún desayuno, muy probable que lo pidan con un delivery, ¿no? Eh, y más ven un tema decorativo, etcétera, ¿no? Muy contrario con las conservadoras. Las conservadoras o conservador, pues son, por ejemplo, en el caso de la mujer, son la mamá gallina, ¿no? Que buscan al cuidar allá a los niños, darles quizás se preocupan muchas veces en los ingredientes de la alimentación, no están más abocadas, ¿no? Pero vemos cómo este mercado ha ido cayendo, ¿no? O sea, van desapareciendo en términos porcentuales este segmento, podríamos decir, ¿no? De mujeres conservadoras. Ahora, luego tenemos a los formalistas, ¿no? Que básicamente son personas, podríamos dedicar que son personas oficinistas que no es que no aspiran a más, sino que están tranquilos, quizás con un puesto que tienen, ¿no? Quizás han ingresado, por ejemplo, con un puesto de analista y han pasado 10, 15 años y siguen, ¿no? Con ese puesto, ¿no? Y no es que necesariamente son personas conformistas, sino que no quieren quizás ser jefe de área o gerentes, porque es difícil ser gerente, es difícil gerenciar, es un dolor de cabeza, ¿no? Tienes que pensar no solamente en tu labor, sino también monitorear a varias personas. Entonces, es un dolor de cabeza, te trae mucha desconcentración, ¿no? Entonces, esta persona formalista es más que cumple su función, la hace bien, el trabajo, ¿no? Cumple sus tareas, y 5 o 6 de la tarde está en su familia y sale a jugar al parque con sus hijos, o sale con su esposa a dar unas vueltas, ¿no? Entonces, son personas que buscan un poco más el yo, digamos, ¿no? No digámosle que son conformistas, ¿no? Sino que se sienten bien con lo que hacen en el puesto que están, ¿no? Sin embargo, también han caído más, ¿no? Este grupo de personas, y los que más han crecido, pues, han sido los progresistas y las personas modernas, ¿no? Eso es lo que más o menos pinta en el mercado, digamos, de nuestro Perú. Yo les invito a revisar la página web de Arellano, donde que gran parte se ha extraído esta información, y hay videos donde que ejemplifican a cada persona, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar y pueden verlo para que puedan tener un poquito más de noción en esto, ¿no? Entonces, de digamos, cúmulo de estilos de vida, no necesariamente están, digamos, separados en hogar, ¿no? Sino que lo tenemos acá muchas veces, en un solo hogar, ¿no? Muchas veces el papá ha sido un progresista, ¿no? Y sigue siendo un progresista, ha sido el que de repente ha sido el emprendedor de joven, que ha ido creciendo poco a poco hasta crear un gran imperio, ¿no? Conocemos bastante de esos, digamos, experiencias que han empezado de poquito y ahora son grandes, ¿no? Por ejemplo, la cadena de tiendas Topito, el café Alto Mayo, que empezaron
por ejemplo, vendiendo cafés, digamos, a pequeña escala, y ahora son líderes en el mercado, ¿no? La familia Huancaruna. Entonces, tenemos familias peruanas que muchas veces el papá sigue siendo progresista porque sigue estando en esa labor de querer seguir creciendo. Ellos terminan un reto, encuentran otro reto y así están enmarcados en su mundo, ¿no? No podríamos decir de que son muy, digamos, abocados a la familia porque su tema central es el negocio, ¿no? Ellos quieren seguir creciendo, ¿no? Y tenemos muchas veces a la mamá ya no conservadora, como hemos visto, son más bien madres modernas que buscan la practicidad, no se quieren, digamos, quemar la pestaña ahí cosiendo un suéter, sino van a la tienda, lo compran para su nieto, su hijo, entonces ven temas de muy practicidad, ¿no? Podemos tener dentro de la familia un hijo mayor formalista y los hijos menores pueden ser, digamos, sofisticados, ¿no? Que están más alineados a poder consumir productos de alta tecnología, ¿no? Igual la hija puede ser muchas veces también sofisticada, ¿no? Porque claro, porque ya el papá de alguna forma como que ha creado ese ambiente, ¿no? La empresa ha rendido frutos y de alguna forma ya los hijos pues tienen otro nivel de ingresos y puede, digamos, en no escatimar en cuanto al consumo o al gasto, ¿no? Familiar, ¿no? Entonces, no necesariamente los estilos de vida están separados por familia, no necesariamente en una familia vamos a tener 100% sofisticados o 100% progresistas, sino que muchas veces nuestra familia peruana es un mix de ellos, ¿no? Entonces, es por eso de que debemos tener en cuenta este concepto o esta realidad para poder también enfocar nuestro producto, ¿no? ¿Ya? Y estas son las definiciones un poco para ir un poco a detalle, lo que yo les decía, las mujeres, por ejemplo, modernas, buscan soluciones prácticas, temas rápidos, le gustan variedad de diseño, muchas veces por tema decorativo, en muchas oportunidades, por ejemplo, tienen una cocina bien equipada, ¿no? Con luces, con toda la cocina, digamos, de última gama, pero casi pero siempre para limpio, por decirlo, porque casi no lo usan, ¿no? Entonces, más es un tema decorativo para presentar, digamos, a los invitados, ¿no? Difícil, de las 100, quizás 2 o 3 veces cocina, ¿no? La mayoría quizás hacen mucho pedido, pero más son así, ¿no? O sea, la cocina son para temas decorativos. En cambio, en contraste tenemos a la mujer conservadora, como hemos visto, es un segmento que ha ido cayendo, ¿no? Y que son, pues, que buscan, digamos, un poco más de economía, que el producto que van a comprar sea más, digamos, que tenga más funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, una salsa de tomate envasada, ¿no? Ella lo puede comprar, ¿no? Para poder preparar, digamos, la comida, ¿no? El almuerzo, ¿no? Entonces, son personas que buscan ahí muchas veces el tema de la funcionalidad de los productos, ¿no? En cambio, acá la mujer, digamos, o las personas modernas, ¿no? Como estaba indicando, son personas que van para el tema de practicidad, ¿no? De poder comprar las cosas ya hechas y buscan siempre un estatus, ¿no? Y para las personas conservadoras es más un tema de buscar un bienestar en el hogar, ¿no? Como dije, como una mamá gallina, ¿no? Quizás nuestras madres, las abuelitas, ¿no? Tienen este perfil, ¿no? Y quizás podríamos ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mis hermanas, mis primas, puedo yo, digamos, identificarlas así, ¿no? Como personas modernas, ¿no? Ya no son muy abocadas quizás a temas que de antaño mirábamos, ¿no? Como nuestra mamá abocada a la cocina, ¿no? Ven temas más de profesionalismo, busca curso, profesionalizarse más, ¿no? En otro tema, en otro punto están los sofisticados que buscan, digamos, probar cosas de tecnología, están a la vanguardia, ellos son los primeros, llega, digamos, un iPhone, ellos son los primeros en comprar, ¿no? En poder descubrir la funcionalidad de ese producto, ¿no? Están los progresistas, como lo indicaba, ellos son chamba, ellos están abocados, sus muros de trabajo, ¿no? Ellos amanecen más de un trabajo, termina el día, se van a su cama a dormir, comen por ahí, y el día siguiente de nuevo al trabajo. Esa es su vida, ¿no? Son personas progresistas
Y bueno, gran parte del Perú está conformado, ¿no? Por ese tema, ¿no? Por ejemplo, si yo me tendría que ubicar en todos estos grupos, yo me consideraría un progresista, por ejemplo, ¿no? Luego están los formales, que son, como había indicado, buscan una calidad ya reconocida, un satisfacción personal, están más, digamos, ligados a una estabilidad, ¿no? No buscan moverse mucho, ¿no? Entonces son personas enfocadas en ese, digamos, mundo, ¿no? ¿Ya? Y esto es más o menos cómo las familias del Perú han ido evolucionando en el número promedio de hijos. Esto es muy importante porque debemos tener en cuenta muchas veces para poder ingresar o lanzar un producto, ¿no? Si vamos a lanzarlo, por ejemplo, en nuestro mercado. El tema de la barra de chocolate es un tema muy amplio y muchas veces es bueno tener en cuenta estas cosas para poder hacer un buen perfilamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cómo ha ido la familia rural de, de ocho hijos, cómo ha ido a parar a punto de 2,8 hijos. En promedio, ¿no? Acá va el número, ¿no? Pero pueden ser 2 hijos, 3 hijos. En el tema de las familias urbanas, como en los 70s, tenían en promedio 5 hijos y han terminado con 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos, a ver, permíteme, tenemos que analizar estos puntos porque el mercado va cambiando. Los consumos, se dice en los estudios, que los hábitos de una persona cada 10 años van modificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo acá, ¿no? En este punto, si por ejemplo, acá solamente había un ingreso, por ejemplo, ¿no? Un ingreso de papá, ¿no? Y muchas veces ese ingreso teníamos que dividirlo en 8, como dice acá, ¿no? En 8 personas. Entonces, muchas veces había necesidad, entre comillas, ¿no? Sin embargo, ya bajando, digamos, a la actualidad, ya no, si vemos la realidad, ya no es uno, sino son dos, porque son mamá y papá que trabajan, en un 90%, ¿no? Y los ingresos ya no hay que dividirlo muchas veces en 8, entre 8, ¿no? Inclusive acá sería 10, porque mamá y papá más 2 serían 10. Acá ya también, muchas veces es lo que ganan 2 personas, hay que dividirlo entre 2, o muchas veces entre 4, ¿no? Tu mamá, papá, mamá, hijos, y luego, o sea, mamá, papá, y luego los 2 hijos o un hijo, ¿no? Entre 3 o 4 personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar de que acá, por ejemplo, tenemos un poco más de ingresos, ¿no? Entonces, el mercado se puede delinear con un mercado de mayor valor. Entonces, este grupo de personas va a buscar mayor valor, porque obviamente va a tener mayor soltura en sus ingresos. Va a querer más funcionalidades, va a querer que le aporten, por ejemplo, más nutrientes, un producto determinado, va a poder pagar, ¿no? Entonces, es básicamente cómo ha ido evolucionando. Ahora, esto es, esto es, digamos, en el momento, ¿no? Esto está proyectado, ¿no? En 2020, 2025, entonces es un proyectado, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa, digamos, de acá a 50 años? A 50 años, si vamos en esta tendencia, vamos a terminar como la Unión Europea, o como Estados Unidos, por ejemplo, en muchos países, o Canadá, como una nación de muchas personas mayores, ¿no? De muchas personas mayores de edad. No vamos a tener muchos jóvenes, ¿no? Porque la tasa de hijos está cayendo, ¿no? Entonces, ahí, ahí va a ser otra realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, en los hogares del Perú vemos que un 53% está, digamos, con familias nucleares, o sea, mamá, papá, hijos, ¿no? Un 27% son familias extendidas, o sea, puede ser la mamá, puede ser el papá, el tío, quizás por ahí está un abuelo, ¿no? En adultos mayores tenemos solamente un 1%, digamos, hay abuelitos, digamos, que lo visitamos y ahí solamente están abuelito y abuelita por sí, ¿no? Entonces, ya los hijos han volado, entonces, es otro tipo de mercado. Entonces, si tú quieres, digamos, crear un producto y quieres que, digamos, los adultos mayores
consuman, ya tienes que tener en cuenta de que solamente en el Perú hay 1%, ¿no? Los monoparentales son el 7%, o sea, son familias que solamente está la mamá y el hijo, o bien el papá y el hijo, ¿no? Luego los solteros, un 4%, y las parejas que, por ejemplo, están en el rumbo de tener hijos, ¿no? Son 8%, que es un porcentaje que ha ido creciendo. Entonces, uno, para, digamos, identificar a qué, digamos, segmento va a ir, tiene que tener en cuenta cómo está compuesto los hogares de su mercado, ¿no? Bien, luego la investigación cualitativa, nosotros debemos tener en cuenta muchos aspectos, pero antes de esto yo les quiero mostrar, no sé si se puede mostrar acá, solamente un ejemplo. Esto, por ejemplo, esta es una base de datos de un estudio que hizo la Universidad de Kellogg, ¿no? Hagamos de cuenta de que, y esto solamente para temas de explicación, hagamos de cuenta que tenemos la base de datos de todos nuestros clientes, ¿no? O tenemos una base de datos, digamos, de un mercado, de un producto X, ¿no? Y tenemos la base de datos del género, ya, a ver un ratito, acá lo voy a poner para que sea más. Ya, y ya. Lo voy a ampliar acá para que se pueda ver más. Ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la data que podamos disponer el género, cuántos son mujer y varón, sus estatus, si son casados, solteros, su estatus, digamos, de trabajo profesional, o no son profesionales, la educación, son bachilleres, digamos, no han tenido ningún estudio, ¿no? Son magísters, son PhD, ¿no? El rango de ingreso también tenemos de 51.000 a 61.000, ¿no? Este es el ingreso anual. Luego podríamos tener su rango de edad. En sí, tenemos, por decir, toda la data, digamos, de un mundo, por ejemplo, de hábitos que se convergen en esta base de datos, ¿no? Entonces, lo que muchas veces para poder segmentar uno, hay que tener parámetros, y para poder elegir ese segmento también hay que hacer muchas veces cálculos, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero correlacionar, por ejemplo, el lugar de compra, que vendría a ser el canal, ¿no? Acá tiendas por descuento, tiendas de especialidad, tiendas retail, y quiero yo relacionarlo con digamos, el gasto mensual, ¿no? Habrá una correlación, si yo digo, todos los que compran en tiendas de especialidad, ¿tienen un gasto mensual alto o tienen un gasto mensual bajo? ¿No? Entonces, muchas veces tener esta data nos sirve para poder correlacionar. Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos correlaciones, ¿no? Y esto para poder, digamos, acotar un poquito menos el rango de información, hacemos las correlaciones y, bueno, aplicamos la fórmula normal, ¿no? Que encontramos en Excel para hacer las correlaciones, y la teoría nos dice, si la correlación es menos de 0.45, ¿no? Entonces existe correlación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, acá estamos de alguna forma tabulando, ¿no? Cuántos son las tiendas por descuentos, y qué porcentaje, por ejemplo, atrae, ¿no? Los consumos masivos un 20%, retail un 29%, tiendas especiales a 17%, y compras por internet un 4%, ¿no? Entonces, empezamos a tabular para poder cuantificar o digamos, encontrar, digamos, los, los valores, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde están? Estos valores, ¿no? Por ejemplo, en el sueldo mensual también, ¿no? Podemos, con una tabla dinámica que todos manejamos, ¿no? Podemos saber cuánto es el rango y comparado con los ingresos, ¿no?
Entonces, todo esto nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar, por ejemplo, a poder hacer correlaciones, ¿no? Correlaciones entre el ingreso anual y la edad, ¿no? Acá, por ejemplo, la correlación es menor a 0,45. Es decir, no hay correlación, ¿no? O sea, que son independientes, ¿no? Entonces, estos dos, yo no puedo, digamos, aseverar acá que cuanto más edad tengas, más ingreso vas a tener. Según mi base de datos, no me dice eso, ¿no? Yo estaría mal si estuviese, digamos, afirmando ello, ¿no? Entonces, pero si habría, digamos, si a mayor edad tengo, el ingreso me sube, entonces ahí se habría una correlación, entonces uno de estos dos variables yo tendría que eliminarlo. ¿Para qué? Para que mi estudio pueda ser un poquito más comprensible, ¿no? Un poco más digerible, ¿no? Y luego, igual, ¿no? Acá también podemos encontrar hacer más correlaciones. La idea es, teniendo la base de datos, hacer más correlaciones entre la frecuencia y la edad de compra. No hay correlación, ¿no? El ingreso anual y digamos, el tema de diversión, cómo tú, digamos, actúas, ¿no? Viendo televisión, por ejemplo, la educación, etcétera. Vemos, ¿no? Que no tienen correlación, ¿no? Pero va a haber puntos en que sí vamos a encontrar correlación, ¿no? Y esta donde que, por ejemplo, si hay correlación, acá sí, bueno, habría que elegir una de ellas, ¿no? En el caso de, en el caso de, en el caso de por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, cuando ya tengamos un esquema, digamos, de segmentación, nosotros podríamos elegir algunas variables, ¿no? Por ejemplo, voy a segmentar el nivel de educación, los bachilleres, los magísteres, los que no tienen ningún nivel de educación, y los que tienen, digamos, un doctorado, ¿no? Y voy a encontrar, con la base de datos, encuentro de que mi mercado para, digamos, productos es un 27%, para mi otro producto es 14%, para los que no han estudiado nada es un 47%, y los que tienen un PhD tienen digamos, eh, un tamaño de mercado del 12% me representa, ¿no? Y lo voy a comparar su ingreso, digamos, anual, ¿no? Su promedio, ¿no? En 46.000 soles, 43.000 soles, 34.000 soles, 42.000 soles, etcétera, ¿no? Y acá podemos describir un poco. Y justamente lo descubrimos, perdón, lo describimos justamente con la misma data que manejamos acá, con la misma data, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son personas que han concluido sus estudios profesionales, que suelen comprar en tiendas especializadas, tienen un ingreso promedio de 46.000 al año, ¿no? Entonces empezamos a describir según los porcentajes o caracteres que nos han salido, y empezamos a poder encontrar más funcionalidades en ese grupo, ¿no? Para este grupo de personas, todas las funciones les da igual. Por ejemplo, si tienen un producto, ¿qué funcionalidad? Este producto no solamente me sirve. Por ejemplo, yo he visto que hay personas que compran, por ejemplo, ¿no? Un producto y luego el empaque le dan otro uso, ¿no? Entonces, hay personas que valoran esa funcionalidad y hay personas que no lo valoran, ¿no? Por ejemplo, para ese tipo de personas no le valoran. Y así, por ejemplo, hay personas que buscan funcionalidades divertidas, ¿no? Entonces, en base a esto, en base a nuestra base de datos, vamos nosotros identificando, ¿no? Luego, las tiendas, digamos, donde compran, ¿no? Quizás el canal, ¿no? Tiendas especializadas, en tiendas de consumo masivo, ¿no? En tiendas por descuento, quizás busca promociones, ¿no? Que no he estudiado, entre comillas. Y los doctores, por ejemplo, las tiendas de consumo masivo. Es lo que vota nuestra data, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tengamos nuestra data debemos, digamos, discriminar de esta manera, ¿no? Y luego vamos a encontrar la compra, digamos, la compra promedio de nuestro producto, ¿no? Porque son personas que han estado comprando, ¿no? Que han estado comprando. Entonces, tenemos estos segmentos, quizás un primer segmento, ¿no? Un segundo segmento y así, ¿no? Entonces, la idea acá, ¿en qué segmento nosotros deberíamos poder priorizar lo que yo les decía, ¿no? Muchas veces, bueno, si hay bastante capacidad, podríamos entrar a 2 o 3 segmentos, pero muchas veces debemos empezar con uno, ¿no?
muchas veces los recursos no son, pongamos en el caso de que no hay muchos recursos y debemos priorizar un segmento, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es justamente, poder encontrar el producto, ¿no? De la compra promedio de nuestro producto con el porcentaje de mercado que representa este consumidor, ¿no? Y así a cada uno vamos a multiplicar y vamos a encontrar los factores. ¿Y cuál deberíamos elegir? Deberíamos elegir el segmento con mayor valor, ¿no? En este caso, el 10.8. Entonces, el 10.8, este segmento, es el que nosotros deberíamos elegir para poder ingresar a ese segmento. Es el que nosotros deberíamos preparar toda nuestra inversión, ¿no? Obviamente que hay que hacer una investigación previamente, pero es este segmento al que nosotros deberíamos priorizar, ¿no? Y si que nosotros queremos, ya tenemos otro presupuesto adicional, ¿cuál sería el siguiente segmento? Sería este segmento de los que no tienen estudios, tienen un 47% del mercado, tienen un ingreso promedio de 34.000, ¿verdad? Ya, les hago recordar que en el chat hay un link para que puedan poner la opinión, ¿no? Y también puedan hacer las preguntas respectivas, ¿no? Entonces tenemos este ejercicio vale la pena poder mencionarlo para poder justamente visibilizar ese tema, ¿no? De qué segmento nosotros vamos a ingresar, ¿no? ¿Ya? Entonces, al rato voy a elegir otra pantalla. Ahora nos llama, por ejemplo, el tema para hacer la investigación cualitativa, ¿no? El siguiente paso es justamente poder hacer estudios cualitativos, como por ejemplo las entrevistas a profundidad, el focus group, ¿no? Y muchas veces acá podemos hallar temas que nos van a ayudar justamente a poder afinar nuestro producto. Después de la investigación cualitativa viene la investigación cuantitativa, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la investigación cualitativa, nosotros vamos básicamente a poder, como les dije, afianzar más funcionalidades en nuestro producto, ¿no? Nosotros no vamos a poder, por ejemplo, lanzar nuestro producto sin hacer, mejor dicho, lanzar nuestro producto con nuestra investigación cualitativa. Tenemos que todavía seguir con el paso de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa, entonces, ¿qué nos va a aportar la investigación cualitativa? Precisamente lo que yo les estaba diciendo, que la investigación cualitativa solamente mediante los focus group nos va a dar, por ejemplo, si conocen nuestro producto, qué tan representativo es frente a otros productos, o si es un producto nuevo, cómo le ha parecido el producto frente a otros, o qué componentes cambiar en nuestro producto, mejorar, o qué resaltar, ¿no? Eso nos ayuda a la información de investigación cualitativa, ¿no? Lo que nos dice acá, por ejemplo, a ver, voy a poner acá este tema, la pluma, ¿no? Acá dice, es una metodología sin estructura. Quiere decir, o sea, sin estructura es que, a diferencia de la investigación cuantitativa, sí hay una estructura, ¿no? Sí hay que hacer un análisis de datos más profundo, ¿no? Pero acá en la investigación cualitativa no tiene estructura porque muchas veces los que hacen esta investigación pues son los psicólogos, son antropólogos, todos los que terminan en ólogos, son estos especialistas que se sientan contigo, ¿no? Pueden hacer un face-to-face, una investigación uno a uno, y hacer una investigación y poder escarbar temas, ¿no? Y si encuentran, por ejemplo, en la entrevista algo que les llame la atención y se pueden desviar, ¿no? O sea, no hay una estructura, ¿no? O sea, a lo que encuentren, ellos van, digamos, ahí viajando en esa entrevista y poder encontrar lo que ellos van buscando, ¿no? Y hay un tema acá en la investigación cualitativa que tiene que ver muchas veces con la ética, porque en esta investigación muchas veces, incluso, es como que tú te sientas muchas veces con un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Te encuentra de todo, ¿no? Te hace hablar cosas que muchas veces tú no le dirías a cualquier persona o a un familiar, pero muchas veces en esta investigación cualitativa salen cosas, ¿no? Y es por eso que en este tema de la investigación cualitativa hay un paradigma de la ética
de que muchas veces a los consumidores o potenciales les hacen entrevistas, ¿no? Estos psicólogos, por ejemplo, y les descargan temas solamente para poder encontrar un punto de éxito para su producto, pero muchas veces roza con con el límite de lo ético, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado para hacer en el tema de las investigaciones cualitativas, y cuando ustedes, digamos, estén en el marco de poder hacer una investigación, digamos, de este rango, hay que tener cuidado, ¿no? Si ustedes van a hacer producto de una investigación, tienen que saber ese tema. ¿Ya? Ya es inductiva, como le dije, es poco estructurada, se basa en un proceso, no se basa en un proceso de muestreo, no es que tú agarras uno, dos, tres, ¿no? Normalmente son personas que tienen que saber ya tu producto, ¿no? Y sus conclusiones no son representativas ni extrapolables, ¿no? Tú no puedes decir, cuando tú haces un focus group, por ejemplo, de 6 personas, y esas 6 personas les ha agradado tu producto, tú con ese, digamos, con esa data que has encontrado en tu investigación colectiva, tú no puedes decir de que va a tener éxito tu producto, ¿no? Tienes que todavía empalmarlo o cotejarlo con tu investigación cuantitativa, ¿no? Que es otro método que, bueno, por el tiempo no nos va a dar, pero más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos este cuadro, ¿no? Que es la investigación cualitativa. Están la técnica, digamos, directa, dentro de ellos están los focus group y las entrevistas a profundidad, y las técnicas indirectas, ¿no? Que son las técnicas proyectivas, ¿no? Bien, y bueno, eso es lo que quería mostrar esta tarde. Si ustedes tienen alguna consulta, estamos ya, ¿no?, para poder responder. Hola, Cristina. Ingeniero Deza. Sí, aquí estamos. Muchas gracias, ingeniero Deza. Hay una pregunta. En una segmentación B2B, ¿qué recomendaciones puedes dar? Bueno, en una segmentación B2B, bueno, hay que tener en cuenta lo que se ha indicado muchas veces, el tamaño de empresa, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros somos una organización, digamos, pequeña, ¿no? No nos podríamos lanzar quizás a poder ofertar a grandes transnacionales, quizás, ¿no? Entonces, puede ser parte de un planeamiento estratégico poder ofertarles de acá en un futuro, pero como hemos visto en el Excel, debemos priorizar segmentos y clientes que puedan, digamos, satisfacer nuestro objetivo en un determinado plazo, ¿no? Si en este plazo, digamos, hablo de un planeamiento estratégico en 3 años, de corto plazo, mediano plazo 5 y largo plazo 10, ¿no? En un corto plazo yo podría primero identificar que mi segmento para un B2B sean empresas, digamos, locales o nacionales, ¿no? Luego voy creciendo, voy a tener que segmentar ya no a este segmento porque ya lo, digamos, cubierto, tendría que segmentar a otro mercado ya quizás internacional, ¿no? Que puedan tener nosotros, las particularidades para poder aceptar nuestro producto, ¿no? Eso sería. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.